La Escuela Esotérica Europea de la Orden de Ayala presenta a Andrés Santos. Entonces vamos a empezar un poco con lo primero que yo conocí de este mundo fue la astrología. Yo tenía costumbre pasarme por una librería de la que luego me hice amigo en Madrid, en las que había nada más que dos librerías, Arcano y Armenteros, en todo Madrid, que vendieran pues temas esotéricos, libros, etc. Y allí cogí un libro de la editorial que era argentina que se llamaba ABC de la Astrología de Alcerat, lo estuve mirando y dije, hombre, esto es interesante. ¿Qué pasaba? Que era un libro muy pequeño, muy finucho, que venían unas bases de astrología pues como para chavales, ¿no? O sea, un poco, venía una rueda de estas que tú movías y ponías el planeta, ponías el... Entonces le pregunté yo a Jesús, que luego me hizo amigo, le dije, oye Jesús, al dueño de la librería, ¿tú sabes alguien que dé astrología en Madrid, que sea fiable? Y me dijo, mira, la escuela que yo conozco y la persona que yo conozco que son realmente fiables, María Dolores de Pablos, que luego fue una insigne astróloga y fue de las más prestigiosas del siglo XX. Y fue donde yo fui a clase, aprendí, estuve 2 años, etc. Luego después, a partir de ahí, fue el tarot. Cuando ya estaba un poco así en astrología, que estaba así medio curtido, pero solo medio, porque la astrología nunca se termina de aprender, pues fui allí a la tienda y de repente pues vi un mazo de tarot, me interesó y dije, uy, esto me gusta y tal. Digo, pero bueno, luego vi posteriormente la película 007 de James Bond, que protagonizaba Roger Moore, y salía justamente ahí imágenes del tarot. Y también salían imágenes del tarot Rider, que a mí fue el que me impresionó. Dije, uy, esto me gusta. Entonces fui, hablé con esta persona y me dijo, mira, este es el mazo. Me compré el mazo y empecé. Con ello empecé. Luego, después de unos cuantos años, conocí las cartas psíquicas. Perdón, antes de las cartas psíquicas conocí el oráculo de Belín. Pero el oráculo de Belín también fue una cosa muy curiosa. Yo, con este amigo que os digo, el librero, me presentó a Diego de Araciel, que era una persona en aquella época vidente, famoso, que tenía en Princesa su despacho, iba mucha gente a verlo, y yo fui a verlo y de repente me sacó unas cartas y le digo, oye Diego, ¿esto qué es que me estás sacando aquí? Dice, pues esto es el oráculo francés de Belín. Digo, pero es que aquí en Madrid no se conoce, ni se vende, ni nada de nada. Y me dijo, pues a partir de ahora lo vas a conocer. Efectivamente así fue y luego ya me hice con un mazo después. Después de este vino las cartas psíquicas, que han sido para mí un descubrimiento. En el año 1984, una amiga de la que hoy es mi mujer, astróloga del Reino Unido, las tenía, me las regaló a través de ella y hasta la fecha han sido cartas para mí de referencia. Y por último, mi último descubrimiento, el oráculo azul, que fue hace muy poquito tiempo, del que tengo hecho ya un manual para un futuro impartir un poquito de clases para la gente que esté interesada. Bueno, la astrología, 2000 años antes de Cristo, casi nada, ¿eh? O sea, ahí las primeras tablas, calendarios astrológicos, Caldea, Babilonia, Sumeria, es decir, lo más antiguo de lo que hay testimonio, ¿no? La astrología electiva, que era la que se llevaba, quiere decir, en qué momento es bueno para hacer una guerra, qué momento es bueno para cultivar, qué momento es bueno para esto, para otro, lo que llamamos astrología electiva. Esto ya data, pues como os digo, de Babilonia, etc. Luego vino la astrología un poco helenística, que la griega y la romana, que le dio forma. Ahí hablamos de Venus, de Marte, que todo esto es grecorromano, evidentemente, con los dioses que tenían en aquella época, ¿no? Luego vino la astrología moderna del siglo XVII, con Maurice de Villefranche, que fue el que dio, digamos, a la astrología pues un auge extraordinario, fue el que dio, pues, digamos, un poco recetarios para interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vamos con los arquetipos astrológicos. En primer lugar, tenemos los 12 signos del zodiaco, ¿no? O sea, el Aries, Tauro, bien. Aries, ¿qué arquetipo tiene Aries? Pues el jefe, el director, el organizador. Eso es Aries. Bien. Tauro, que es el signo de Tauro, hablamos de el conservador y el administrador. Veis que son arquetipos realmente, ¿no? Igual que los enamorados, va con Géminis, que es el elector, el que elige, y el dual. Si hablamos del carro,
perdón, si hablamos de Cáncer, pues es el guerrero emocional, el que avanza a través pues, de los errores cometidos. Luego tenemos Leo, que es el voluntarioso, el protector. Esto es todo hablando un poco de la parte positiva de cada signo, un poco lo que es el arquetipo positivo de cada signo. Tenemos a Virgo, el prudente, el analista, este que ve una partida de ajedrez y dice, uy, con 3 movimientos le deja que mate. Bien, tenemos Libra, el equilibrador, un poco busca el equilibrio, el justo, Escorpio, el transformador, eso va por ti, un poco, el trascendente, digamos que conoce el día porque ha bajado a la noche primero, por eso es el trascendente. Sagitario, el buscador, este es el eterno buscador, el alquimista. Luego tenemos a Capricornio, que es el hábil, se maneja muy bien con lo material y el materialista. Tenemos a Acuario, el universalista, y el abrecaminos, este que te dice, mira, yo creo que si tú haces esto y esto y esto te va a desbloquear y vas a continuar. Y luego tenemos por último a Piscis, el soñador y el intuitivo. Bien, luego están los planetas, que están aquí, que son otros arquetipos que tienen la astrología, el Sol, que habla de la luz, habla de la vitalidad. Tenemos la Luna, que habla de lo oculto, de la fecundidad interna. Tenemos Mercurio, que habla de la comunicación, que habla de la mente. Tenemos la fecundidad externa y el amor, que es símbolo de Venus. Tenemos la energía y la lucha de Marte, que está ahí. Tenemos la oportunidad y lo que es el crecimiento de Júpiter, el dador. Luego tenemos el restrictor, que es Saturno, que es el karma y un poco la finalidad de las cosas. El loco, que es lo novedoso, y el riesgo. Digo lo del loco porque ahora vamos a ver los paralelismos con el tarot. Y la espiritualidad y el sacrificio, que es Neptuno, y la renovación y la trascendencia, que es Plutón. Ya os he dicho todos los arquetipos que hay. Luego, por supuesto, tenemos también los 4 elementos, que es el aire, el fuego, la tierra y el agua, los 4 elementos astrológicos. Y luego las 12 casas, que son los sectores de la vida cotidiana, que aquí están puestos. Es decir, el yo, la economía, los hermanos y la comunicación, el hogar y los padres, los hijos, las creaciones, el trabajo, la salud, etc. Hasta completar los 12 sectores de lo que son de vida, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar, ya veréis el paralelismo tan increíble que hay con todas estas cartas y estos oráculos. Vamos a pasar al tarot, que vosotros conoceréis muchísimos arcanos mayores, supongo que casi todos los conocéis, pero vamos a empezar. Hemos hablado de Aries, del jefe, el director y el organizador. Aquí le tenéis, el emperador. Si hablamos del conservador y el administrador, hablamos de Tauro, aquí le tenemos al Papa, con una paciencia de Santo Job. Si hablamos de el que elige el dual, que se sabe mover en cualquier agua, hablamos de Géminis, hablamos de los enamorados, que es la elección. Y si hablamos de alguien que aprende, se sube al carro y tira por los errores emocionales cometidos, hablamos de Cáncer y la carta del carro. Si hablamos de la voluntad y la protección, hablamos de Leo, hablamos de la carta de la fuerza, que también rige este tipo de cosas. Y cuando hablamos de Virgo, que hemos dicho que era el analista, el prudente, el que veía y tal, pues claramente el arquetipo es el ermitaño. Sin lugar a duda, si hablamos de la balanza, hablamos de Libra, hablamos de la ley, hablamos del equilibrio, hablamos de la justicia, Libra. Y si hablamos de Escorpio, de nuestra querida amiga Macarena, de las transformaciones y de este tipo de cosas, de Escorpio hablamos de la muerte, que es la carta transformadora por excelencia, claro. Esa que te quita para darte. Bien, si hablamos del eterno buscador, del alquimista, de ese que va buscando la verdad, aunque sea visitando 500 países, que hablamos para encontrar el equilibrio justo y el centro, hablamos de la templanza, que es el alquimista, que es Sagitario. Y si hablamos de la persona del materialismo, de la persona que es hábil con lo material, hablamos de Capricornio, hablamos de la carta del diablo, que rige lo material. Si hablamos del universalista, del que abre caminos y siempre ve algo abierto a lo lejos con estrellitas,
vamos a hablar de Acuario y vamos a hablar de la carta de la estrella, que aquí la tenéis. Y si hablamos del soñador, del intuitivo, de Piscis, pues vemos la carta de la luna con los mieditis que tiene y con la intuición y con los sueños que tiene, ¿eh? Y ahora los planetas astrológicos también tienen su correspondencia en el tarot. Por supuesto, si hablamos del Sol, de la luz y la vitalidad, hablamos del Sol. Aquí no hay mayor historia. Si hablamos de lo oculto y la fecundidad interna y la fecundidad, hablamos de la papisa, de la luna, que aquí está. Y si hablamos de la comunicación y de la mente, que bueno, vamos a hablar del mago, que está aquí. De el amor y la fecundidad y la maternidad y esas cosas que nos gustan a todos, del afecto, de tal, hablamos de la emperatriz, de la fecundidad externa. Y si hablamos de la energía y de la lucha para combatir los problemas, de esa energía hablamos de Marte y hablamos de la torre. Si hablamos de segundas oportunidades, si hablamos de crecimiento, hablamos de Júpiter, hablamos de la rueda de la fortuna, por supuesto. Y si hablamos de lo que es el karma, la finalidad, todos los deberes hechos y cumplidos, hablamos, por supuesto, del mundo que es Saturno. Y si hablamos de lo que es Urano, que es el rupturista, que es el inconformista, hablamos de la carta del loco, obviamente. Si hablamos del sacrificio, Neptuno, que es un planeta espiritual, que es el Piscis sacrificado, etc., hablamos del colgado, de la iluminación, de la espiritualidad, viendo pues, otros puntos de vista. Si hablamos de la renovación, de la trascendencia, también hablamos de Plutón y hablamos del juicio final. Y luego me diréis, bueno, y los 4 elementos astrológicos también están en las cartas, porque hablamos de espadas, de salud, mente y dificultades, hablamos de aire, espadas, elemento aire, si hablamos de lucha y de trabajo, elemento fuego, que son los bastos. Si hablamos de lo material, hablamos de tierra, hablamos de oros. Y si hablamos de la emoción y del amor, pues como no, de copas. De modo que está toda la astrología, está, mejor dicho, todo el tarot está metido en la astrología y la astrología metida en el tarot. Bien, el primer tarot que se conoce es del siglo XV, que es el tarot Visconti, que, a falta de 3 cartas, que está en museos de Italia y de Estados Unidos. Y a partir de aquí de lo del tarot, yo termino un poco con esto. Si tenéis alguna pregunta sobre el tarot me la decís, pero aquí yo, por ejemplo, lo que he hecho también un poco en los arcanos menores es darle dentro del elemento de cada uno, del elemento agua, que son las copas, pues a cada uno, a los ases, darle pues, el sol, etcétera. O sea, los he convertido un poquito en cartas astrológicas, el tarot. Bien, pues después de viendo pues un poco la cuestión antigua de las cosas, pues el oráculo del Madame Lenormand. Yo este oráculo, cuando lo vi hace unos años y tal, yo lo tenía por lo he dicho muchas veces, a lo mejor alguno de vosotros me habéis oído, lo tenía por una especie de juego de salón que yo no veía ninguna finalidad en él. Yo veía que, bueno, que era divertido, que era tal, que, bueno, pues era lo típico, que si el ancla, que si la serpiente, que si el zorro, que si, bueno, estas cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues no está mal este oráculo, pero vamos, para echar unas partiditas ahí en un café está bien, pero para nada más. Entonces, yo descubrí un verano que estas cartas efectivamente están conectadas con la astrología totalmente, pero totalmente conectadas con las 12 casas, los 12 signos y los 10 planetas. Es decir, que si sumamos 12 y 12 son 24 y 10 planetas 34. Y digo, pero estas cartas son 36, claro, si le quitamos el consultante y la consultante, son 34 cartas. Entonces yo cogí y dije, bueno, pues aquí está el ancla, signo de Tauro, yo le puse el signo, la casa o el planeta, y aquí en la Orden de Ayala tuvieron a bien editarlo, este oráculo de Lenormand, al que yo le puse, pues, aparte de la baraja española que pusieron, la baraja de póker, también le pusimos el signo del zodiaco. El ancla, pues Tauro, lógico, todo lo que es seguridad, todo lo que es material.
y yo le puse a la cruz, que la cruz es una de las cartas, digamos así, un poco más siniestras dentro de este oráculo, Plutón, porque es una cruz que te cae y hasta que te la quitas, pues es una prueba que tú pasas y Plutón es el drama dentro de lo que son los planetas. Y entonces yo dije, bueno, pero estas cartas realmente ¿de dónde proceden, de dónde vienen? Bueno, pues estas cartas realmente no eran de la vidente Lenormand, ni muchísimo menos. Estas cartas proceden de un juego que llamaban el juego del café, que era un juego en el que venía un libro y un juego de cartas, que no eran tampoco 36, eran 32, y entonces en este coffee pack lo que había era 32 cartas con simbología parte o casi toda la simbología de estas cartas, y te venían, pues a tenor de los pozos que hacía el café, pues los dibujos que hacían era como interpretaban estas cartas. Luego se le ocurrió al alemán Johann Carsten Gestel el juego de la esperanza, que era una especie de juego de la oca con cartas, que eran estas ya sí las 36 cartas, desde la primera hasta la última, ibas tirando los dados y te iban interpretando lo que era cada carta, que es como ha quedado un poco hoy en día, pero solamente lo que es en cartas, es decir, el significado que dio aquel alemán a este juego, que por razones comerciales le llamaron juego de Lenormand, y así pues que era más vendible, ¿no? Bien, pues este juego no es ninguna tontería, o sea, es decir, es un método de autoconocimiento y adivinación, pues como cualquier otro, bastante potable, ¿no? Vemos aquí pues Marte, pero vemos un Marte riñendo, porque fíjate que está el látigo y la escoba, un Marte riñendo y Marte pues hiriendo, ¿no? O sea, es un Marte pero hiriente. O vemos, por ejemplo, el anillo, que es la casa 7, que la casa 7 de la astrología es el cónyuge o los socios, y vemos un anillo, yo le puse la casa 7, para que pues quedara constancia de que yo lo atribuía astrológicamente a esa casa. Bien, así hice con todas las cartas. Y para mí fue un gran descubrimiento y verdaderamente comprobé que efectivamente era un sistema que funcionaba y que era un sistema que si tú lo utilizabas, pues daba bastantes resultados, ¿no? Es decir, que no era ninguna tontería como ya había pensado, ni era un juego de café, sino que era importante. Pero basado todo en arquetipos, evidentemente, y también, como digo, en la madre que es la astrología. Un poco. Bien, pues siguiendo con lo que os dije hace un ratito, de que a mí me enseñaron el oráculo de Belín el señor Diego de Araciel, que lo tengo aquí, pues lógicamente después vino el oráculo de Belín, pero después en mi vida, después de lo que es el tarot, vino este oráculo, pero que es más moderno obviamente que este. Entonces el oráculo de Belín, que se llama de Belín porque Marcel Forget, un señor que se llamaba Belín, fue el que lo difundió y el que editó las cartas, pero realmente el autor es este señor, que es el mago Edmond. Este señor es el que realmente fabricó, ideó ese oráculo astrológico maravilloso que es el oráculo de Belín, el mago Edmond. De hecho, en las cartas, eso lo respetó, que es muy de agradecer, Belín, en algunas cartas, como la llave y algunas otras, viene la palabra Edmond puesta, para que se reconozca el autor de estas cartas. Bien, estas cartas además son muy curiosas para mí. O sea, son unas cartas que realmente tienen una antigüedad importante, porque es del siglo XIX, en 1809, cuando realmente esto él las ideó, pero luego en el siglo, además es una historia muy curiosa, en el siglo XX, pues él tenía, Marcel Forget, este Belín, tenía una consulta, aquí acudía mucha gente a consultar en todas estas cosas, y entonces una clienta suya le llamó y le dijo, oye, mira, que me voy a trasladar al campo y he descubierto en una caja pues un libro y unos papeles y unas barajas de cartas, por si te interesan. Él fue y descubrió que había unos apuntes de Mago Edmond impresionantes, un tarot ideado por él, que era el de Marsella, pero con sus apuntes personales, puestas en tinta, lo que significaban arriba y abajo, y el oráculo de Belín. Posteriormente lo editó y se hizo famosísimo, además a su gabinete acudía muchísima gente. Este oráculo se basa en la astrología. Tiene unas cartas personales, que son la estrella del hombre y la estrella de la mujer, que aquí las veis, que son estas.
la llave del destino que está aquí, la llave del destino, y el cielo abierto. Todo a favor del consultante, si sale. Y luego ya después lo dividió en, como hasta en esa fecha solamente se conocían los 7 planetas clásicos, hasta Saturno, porque Urano, Neptuno y Plutón no estaban descubiertos, dijo, bueno, pues 7 cartas del Sol, 7 cartas de la Luna, 7 cartas de Mercurio, 7 de Venus, 7 de Marte, 7 de Júpiter y 7 de Saturno. Entonces, las del Sol eran todas estupendísimas, las de la Luna había, como es la Luna, buenas y malas, las de Marte eran todas de lucha y horrorosas, menos un par de ellas, Júpiter era todo benefactor, desarrollo, etc. Venus era todo de amor, Marte era todo de luchas, y luego después tiramos a Saturno, que era un poco, pues, cartas de restricción, de obstáculos. Bien, yo estas cartas cuando se las vi echar a Diego de la Ciel me sorprendieron, me fascinaron muchísimo porque yo decía, pero si tienen astrología, que es lo mío. Y me puse como loco a ver qué pasaba con estas cartas y luego ya las incorporé un poco a mi vida y hasta la fecha pues han venido conmigo, son unas cartas maravillosas, de verdad, con unos grafismos muy simples, muy sencillitos, pero oye, pues mira, la carta de los regalos, pues está claro que es una carta de regalos, o sea, es que se ve claramente esta carta, ¿no? Y si vemos el gato negro, pues dices, uy, malo esto, esta carta, bueno, en aquella época, ya me contaréis, pues era la carta un poco de la traición, etcétera. O si vemos, por ejemplo, la carta de la enfermedad, pues vemos un águila con un sapo entre sus garras, o sea, y él puso pues la palabra enfermedad aquí. O sea, y así sucesivamente la del dinero, por ejemplo, también el cuerno de la abundancia, o sea, son muy explícitas, muy gráficas, ¿no? Si las vemos. La de los robos y las pérdidas, pues aquí el murciélago que se lleva un ratón, o sea que son muy gráficas, ¿no? Si hablamos de empresas, pues vemos aquí un plano, perfecto, que debemos decir, bueno, pues efectivamente esto está claro, ¿no? Hay cosas que son la de los placeres, pues vemos una lira, oye, pues está muy bien, esto quiere decir que es algo que nos va a gustar, ¿no? Que nos va a llenar, ¿no? La de la familia con la gallina y los polluelos, es muy sencillo este oráculo, o sea, es muy gráfico, tú lo ves y dices, efectivamente esto va por aquí, el amor pues son 2 corazones, aquí lo veis, o sea, es que es muy sencillito, ¿no? Bien. Pues después de este maravilloso oráculo de Belín, os voy a hablar un poquito de las cartas psíquicas. Que para mí fue verdaderamente, ya os conté antes un poco la historia, todo un descubrimiento estas cartas, pero también tienen que ver con astrología. O sea, eso también, porque claro, yo decía, bueno, estas son 40 cartas. Y hablamos de que la astrología son 12, 24 y 34. Entonces, claro, yo dije, bueno, aquí pasa algo, pero esto también tiene que ver con la astrología, porque todo parte de ahí. Dije, bueno, quitamos la carta del consultante. Quitamos la carta de la puerta abierta, que es como la de la llave de Belín. Quitamos el sí, el nunca, el no y el ahora, y nos quedan 36 cartas, que son justos los arquetipos astrológicos. Además está claro, la amistad, la casa 11, el loco, que es Urano, vamos a lo mismo de siempre, etcétera. La carta de la fortuna, la carta del trabajo, la casa sexta, la carta del padre, las enfermedades, todo es exactamente igual. La carta de la unión de la pareja, la casa 7, la carta de los mensajes, que es la casa tercera astrológica, el sol, por supuesto, el planeta sol, lo que es, la luna también está por aquí, la carta de la energía, de la libido, el dinero, ganando con nuestro esfuerzo, los viajes, también tenían que estar, obviamente, la carta de las decisiones, que es la carta del puzzle, la carta de la luna, están todos, el amor, está hasta esta carta, que es la carta de la bestia, que es una carta que es justamente como la carta del diablo en el tarot, es decir, todo lo que es material y todo lo que es un poco lo que nos obceca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está todo, la carta de la muerte, las estrellas, por supuesto, que es el signo de Acuario, la torre, que es la destrucción, que es Marte, etcétera. Es decir, pues con estas cartas tienen además una historia curiosísima, que yo luego después estuve investigando con ellas, y resulta que estas cartas las hizo en los años 1980, más o menos, las hizo Nick Hobson.
un señor que vivía en el Reino Unido y que de repente, o sea, y le gustaba mucho Carl Gustav Jung, los arquetipos, todas estas cosas, era muy estudioso de todo eso. Entonces, esta persona tuvo un bajón emocional importante, el trabajo le iba mal, el amor le iba fatal y estaba muy deprimido y resulta que, bueno, pues dijo, bueno, me voy a casa de este amigo que vive en las afueras, me voy aquí, me voy a relajar y voy a ver qué hago con mi vida. Y entonces él, en una de esas noches que estaba allí, soñó como si fuera la vida de una persona en cartas en una mesa y soñó con estas cartas. No tal que así, pero él soñó con esos dibujos ahí encima. Y entonces dijo, esto es una cosa que me están iluminando de arriba, que me están diciendo que esto puede ayudar a la gente, que esto lo tengo que editar. Y entonces, como pasó con el tarot de White, que White le dijo a Pamela Colman Smith que lo ilustrara, una señora artista estupendísima que interpretó muy bien, este también se lo dijo a una señora estupendísima que también era pintora y me dijo, oye, hazme estas cartas, que quiero que estén así y así y asado. Y bueno, Maginin las interpretó muy bien porque ella era una artista que le gustaba mucho todo lo que es lo medieval, lo inglés de épocas pretéritas, etc. Hizo unas cartas muy bonitas, verdaderamente con mucho colorido. Además, los colores también tienen mucho que ver, como pasa con el tarot. Tenemos pues la parte, fíjate, esta parte que a mí siempre me llama la atención, esta carta que es la carta del consultante. Me llama mucho esta carta la atención. ¿Por qué? Porque hay una parte oscura y una parte clara. Todo lo que tenemos los seres humanos. Lo claro y lo oscuro y el cerebro en medio. ¿Vale? Entonces tiene mucho esta carta. Fíjate que es una carta del consultante que puede decir, bueno, pues, es una carta que lo simboliza a nosotros, no, pero tiene más que todo eso. Es decir, entonces estas cartas a mí me han servido de mucho. De hecho, yo las utilizo mucho en consultas, casi siempre, porque sobre todo a nivel psicológico me dan un poco la dimensión de lo que le está pasando a la persona en esos momentos. ¿Tú te acuerdas? No solo de lo que te decía. Bueno, me da esa dimensión, ¿no? De decir cómo está esta persona, cómo está su energía. Pues con estas cartas yo hago lo que es este test energético a la persona y veo cómo está. Pero si está mal, si está bien, si tiene que tomar una decisión, si hay algo que le está barrenando su destino y no puede avanzar, si no, etcétera. Otra cosa luego es lo que sea, que eso ya se le puede concretar con el tarot o lo que sea, pero esto al menos me dice un poco lo que es el interior de la persona en cartas. O sea, que eso es bastante importante, ¿no? Y bueno, pues tiene, como digo, una simbología muy rica y sinceramente son unas cartas que merecen la pena. Y ya por último, no quiero cansaros tampoco mucho, que luego si me queréis preguntar, me preguntáis, descubrí el oráculo azul. Una maravilla de oráculo, porque ningún oráculo que yo sepa, por lo menos de los que yo he manejado, no tiene lo siguiente que tiene esta. Aparte que tiene 70 y tantas cartas, que ya está bien, o sea, tiene algo impresionante. En primer lugar, de la carta 0-21, los arquetipos un poco del tarot, que ahí estamos, ¿no? Dices, bueno, pues esto es un poco como el tarot, pero bueno. Pero luego tiene, de la carta 50 al 53, los lugares donde podemos residir, es decir, tiene la carta de la ciudad, la carta del campo, la carta del mar y la carta de la montaña. Esto no lo tiene ningún oráculo. Tiene las 4 estaciones, que esto ayuda muchísimo a determinar un poco las fechas, etcétera, donde van a ocurrir los eventos, primavera, verano, otoño e invierno. Luego tiene los 4 elementos también, el agua, el aire, la tierra y el fuego, simbolizados, además, por signos del zodiaco, como veis aquí en esta carta. Es decir, aquí están, ¿no? Una triada de los signos de aire, justamente Libra, Acuario y Géminis. Así tiene, pues, los 3. Vamos, los 4, tiene elementos. El aire, el fuego, el agua y la tierra. Que también nos pueden ayudar a interpretar con más precisión incluso los acontecimientos. Porque si la primavera es, por ejemplo, yo qué sé, pues empieza en Aries, el 0 de Aries, dices, bueno, pues me sale la carta de la primavera, pero si encima me sale el signo de Aries, aquí es los signos de fuego, el signo de Aries, ya me está diciendo que entre Aries y el siguiente signo que es Leo van a desarrollarse esos acontecimientos. O sea, me va a precisar bastante, que esto es una cosa que yo he echado siempre mucho en falta, porque la gente te pregunta, oye, ¿cuándo me va a ocurrir? Y claro, tú pues dices, bueno, yo creo que de aquí a aquí o de aquí a allá, pero tampoco puedes afinar mucho. Con estas cartas afinas más, que es lo bueno, ¿no? Y también, pues, tienen algunos arquetipos que a mí me parecen preciosos. O sea,
aparte del árbol de la vida, que es una carta tan bonita, y los viajes y tal, tiene el chico joven, tiene la chica joven, el hombre, la mujer, la indecisión, el amor, la ley, o sea, el templo, tiene la luz, tiene también la oscuridad, tiene unas cartas, el casamiento celeste, o sea, lo que es el llegar a una unión maravillosa y perfecta contigo mismo, con alguien. Y luego tiene también otra cosa que me llamó la atención, este oráculo, que tiene los 4 mundos. ¿Y qué son los 4 mundos? Pues el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo mineral y el mundo hundido, porque lo hemos hundido nosotros, básicamente. Y yo decía, digo, bueno, pues, ¿y esto por qué incorpora esos mundos? Pues es muy sencillo. Yo al principio pensaba, digo, ¿por qué será? Y luego descubrí de que si te salía la carta del mundo vegetal, significaba que todo iba a ir hacia arriba, que todo iba a florecer. Si te salía la carta del mundo mineral, es que todo iba a cristalizar, de alguna forma, que todo iba a solidificarse, a ser más sólido. Si te saliera del mundo animal, te decía, ten cuidado, porque es el mundo animal, o sea, es decir, estás dejando a tu parte animal que fluya. Entonces, a lo mejor es bueno para unas cosas, pero si no la controlas es malo para otras. Y el mundo hundido es, estás en un mundo que está hecho polvo, que está hecho cisco. Es decir, ahora mismo pues te estás encontrando con algo en el que no tienes tú nada que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pues salir de ese mundo hacia otros mundos. Es decir, que son unas cartas increíbles. La última carta de este oráculo es la elevación, que es la flor de loto, que es como algo que es como la trascendencia del ser humano, ¿no? Empezamos por la carta 0, que es el inicio del ciclo, que es la iluminación, terminamos casi con la carta de lo que es la noche, hemos recorrido el día, hemos recorrido la noche, y a partir de ahí la elevación, que es la última carta, que es la flor de loto. Entonces, yo voy a coger este oráculo azul y alguna pregunta que os apetezca saber, pues, a ver, Tatiana, cuéntame, cariño mío. Muchísimas preguntas de internet. Bueno, sí, las puedo... Paso por la primera. Dime. A ver, me llamo Ladies de las Mercedes, Steven Rubio, nací el 16 de marzo de 1989. Sí. Quisiera saber de mi vida, dice ella. A lo mejor Bueno, no... dile que está en una época de revolución, en una época de revolución, en una época en la que está de transformación, de revolución, de que cosas que ella pensaba que tenía como sólidas se le van a caer, totalmente. Y tendrá que abrirse camino a otras posibilidades con riesgo, pero que tendrá que asumirlo y decir, venga. Ok. ¿Sigo? Sí, sigue. Nelson Miguel, nací el 11 de septiembre de 1994 y quisiera saber sobre mi misión de vida y lo laboral, ya que la profesión que tengo no me llena. Bueno, pues dile que a partir de octubre, de noviembre, esa persona tendrá una visión mucho mejor de su vida, mucho más equilibrada, y sabrá qué tipo de profesión o qué tipo de camino escoger. Evidentemente va a pasar por una muy buena racha en la que va a estar muy equilibrado, muy contento consigo mismo y sabiendo perfectamente, madurando y sabiendo hacia dónde tiene que ir. ¿Sigo? Rocío, el 11 del 11 de 1984, ¿cuál será mi misión? Bueno, su misión no lo sé, pero la puedes decir a Rocío que a partir de diciembre muchas cosas que no tenía muy bien se la van a caer encima. Entonces, o en el amor, o en el trabajo, familiar, no lo sé, pero hay cosas que van a venirse abajo, sí o sí, y entonces va a tener que coger y de alguna forma pues tratar de reedificar de nuevo ciertas cosas que no estaban bien edificadas. Perdona, porque si no, paramos un instante. Dime. Yo quería preguntarte, como nos has presentado todos los tarot, ¿tú dirías que este último es el más completo? Y otra pregunta. ¿Es a la mitad? No, ¿en qué momento tú distingues voy a echar uno en una consulta u otro? Bueno, normalmente yo me cojo siempre, por supuesto, el tarot, cualquiera que sea, me da exactamente lo mismo, un tarot, y me cojo un oráculo. Me suelo coger el psíquico. Pero luego después, últimamente, desde que descubrí también, de vez en cuando cambio. Y sobre todo si me preguntan por fechas o por cosas así concretas, pues voy a y digo, espérate un momento a ver si me aclara un poco más el tiempo en el que van a suceder las cosas. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí de alguien? Dime, Brigitte.
Dime tú, perdona, cualquiera, tú mismo, Brigitte, dime. Yo te voy a preguntar por lo único que no me sale nunca, el amor. El amor. Bueno, vamos a ver. Pero vas a tener que molestar y cortarme la baraja, porque yo no puedo ir con toda la parafernalia que tengo aquí hasta ahí. Entonces, te vas a tener que molestar en el amor. De todas las formas, tú ya sabes un poco que Leo tiene para mí un problema, que es un poco la obsesión en las cosas. En cuanto un Leo se deja fluir, es maravilloso y es estupendísimo y además tiene siempre éxito, porque normalmente los Leo tienen algo atractivo que la gente dice, oye, esta persona qué atractiva es, o qué porte tiene, o qué tal o qué cual. Simplemente es no creérselo demasiado, bajar un poquito a la tierra y abrirse. Dime, el amor, córtame. Que doy miedo, que por eso no me sale nada. ¿Que das miedo? Bueno, te lo habrá dicho algún malintencionado o malintencionada. Córtame con la mano izquierda, piensa en ello. A ver, dime, ¿qué montón quieres, corazón? Vale. Ahora mismo me dice que estás como en un desierto sentimental, me ha salido la carta del desierto, me dice que estás en un desierto sentimental, estás en plena sequía, y que estamos, y vamos a entrar en el otoño, casi estamos en el otoño. O sea que ella me dice que a esta fecha está el tema un poquito así. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen las cartas, o sea, Mira, me habla del invierno. No, me habla del invierno, me habla... Fíjate, me dice que en el invierno, signo más bien tirando a Acuario, ahí la cosa te puede cambiar. Voy a mirarte a ver si es verdad que te cambia. Pues mira, yo creo que... A ver, me dice, no mires la parte del cuerpo, porque esta carta es la carta de la codicia, que es un cuerpo tatuado, que lo que me dice es... que no mires el físico, mira solamente el equilibrio mental de la persona, que eso ya bastante. Y el problema es lo segundo, que es muy poco equilibrio por ahí. Entonces me dice que hacia el signo de Acuario, invierno signo de Acuario, pues aquí me dice que entre el invierno, o sea, entre el signo de Acuario y lo que es la primavera, el signo de Aries, que tú también conoces astrología, hay como algo que va a surgir que a ti te va a agradar, oye, te va a gustar eso. Vas a decir, esto tiene buen principio, al menos tiene buen principio, para esa época. Yo creo que aquí vas a conseguir alguna cosa que te va a gustar, que te va a agradar. Perdona, tú me decías... Yo quería saber, queremos hacer un viaje los compañeros. Sí. ¿Cuándo va a ser ese viaje y qué va a suceder en el viaje? Bueno, ¿cuándo va a ser? Ya vamos a ver. ¿Y qué va a suceder? Pues no lo sé. Pero bueno, vamos a ver. Vas a cortarme con la mano izquierda pensando en ello, Y yo lo que me digan las cartas te lo voy a decir tal cual como un papagayo. Córtame con la izquierda. ¿Qué montón quieres? Vale. Vamos a ver qué me dicen las cartas aquí. Bueno, en principio dice que es un viaje alegre, que es un viaje de celebración, alegre y tal. El viaje me habla de... que puede ser o bien para el mes de diciembre o si no, para la primavera del año que viene. Va bien para primavera. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué me dice del viaje. Pues mira, en el viaje yo lo veo muy bien, porque va a haber mucha gente, o como dices tú, compañeros, que van a unirse, que se van a juntar y va a salir de algo muy bonito de ahí, Me dice que va a ser un soplo de aire fresco para todos vosotros, Es como... Qué bien se respira aquí, qué bien se está, qué ambiente más bueno. Incluso hay gente que ahí puede hacer hasta amigos y amigos fuertes incluso también, O sea, aquí me salen cosas muy bonitas, Va a ser un viaje interesante Bueno, ¿nos queda algo de tiempo, Tatiana? No, sí, cuéntame. Vamos justito, yo creo que a lo mejor yo hago una pregunta. Pues dime. ¿Cómo puedo hacer la carta astral contigo y cómo puedo profundizar más en este tema de la astrología? ¿Que cómo puedes hacer la carta astral? Sí. Pues dándome tus datos. Eso es obvio. Todas las personas que me preguntan... Dándome los datos, la fecha de nacimiento, la hora y el lugar de nacimiento. Entonces, la carta astral se va a reflejar pues muchas cosas de la vida, acontecimientos de la persona, debilidades y fuerzas de la persona, los padres cómo han influido en la persona, la vida anterior que ha pasado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que para las personas que quieran hacerlo, pues aquí mismo... Sí, esto es sencillo.
Deciros también que nosotros, bueno, eso muchos de vosotros ya lo sabéis, mi Margarita lo sabe, Sole también, y hay gente aquí que os conozco también que lo sabéis. De todo esto, digamos, se imparte en la escuela, pues clase, tanto de Lenormand, las cartas psíquicas, tarot, por supuesto, astrología, y el oráculo azul, que en noviembre saldrá un poco, pues ya, para poder dar clase con un manual. Dime. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? Sí, claro. Dime. Yo me había planteado la posibilidad de usar la astrología como un método de autoconocimiento, no tanto de predicción, Sí. no tanto de saber... Es un método de autoconocimiento, sino fundamentalmente. Incluso meditar en torno a todo esto, ¿no? Sí. Y desde ahí incluso hay una, no sé si conoces, una parte que es la psicoastrología, que Sí. de alguna forma indaga en la parte inconsciente, que yo creo que de la misma manera que una persona pues, con psicoterapia puede avanzar ahí, creo que también se podría... Sí, porque mira, muchas veces en la carta astral figuran aspectos un poco tensos, que yo llamo tensos, con los que se nace, que todo es trabajable. O sea, partimos de la base de que todo es trabajable. Los astros se inclinan, pero no obligan. Y todo es trabajable. Entonces, desde la parte de psicoastrología, si hay personas, por ejemplo, pues yo que sé, que tienen aspectos tensos en el amor, porque la familia les ha dejado una cierta serie de cosas que ellos tienen que pasar página, etcétera, etcétera. Lo que es la psicoastrología es una parte muy interesante, yo la utilizo muchísimo, porque es algo que abre caminos, abre vías, y que la persona entiende y comprende el origen de sus cosas y por ende puede progresar al conocerlo. Si sabes lo que te pasa, por qué te pasa, pues progresas. Siempre desde, entiendo yo, una integración de uno mismo. Es decir, al final, si yo no resueno con aquello que escucho, de alguna forma... Bueno, eso es como todo, claro. Si tú observas que tienes un aspecto tenso, averiguas el por qué lo tienes y lo quieres resolver, tú tienes el libre albedrío de decir, lo resuelvo o paso y sigo con ese aspecto tenso. Eso cada uno, o sea, esto es el libre albedrío de la persona. Es decir, que ahí está, tú al final tienes la última palabra. Es decir, si mi tendencia es pues a ser un bravucón, pues o me lo trabajo o paso y sigo siéndolo. Bueno, pues eso es un poco la psicoastrología, pues allá tú, ¿no? Esa es tu libre elección, tu libre albedrío. Bueno, pues no quiero, porque ahora viene una amiga que va a hablaros de las runas y esas cosas, y entonces no quiero quitarle a su tiempo, que también es muy interesante lo que ella va a decir. Entonces me despido de vosotros, gracias por vuestra atención, de verdad, a todos.